Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos unos ventiladores de Be Quiet, en concreto los Pure Wings 3 de 140 mm PWM High Speed en color blanco. Recordemos que ya tuvimos hace un mes escaso los de 120 mm en color negro y en esta ocasión vamos a ver que no dista la buena calidad de estos con respecto a sus hermanos de menor tamaño. Estamos acostumbrados a pagar un precio excesivo por buenos componentes cuando en realidad en esta cuestión, hablando de ventiladores, tenemos unos ventiladores de un acabado y una calidad que son geniales. En cuestión obviamente de chasis, es cierto que los ventiladores de 140 mm no son fáciles de colocar, no porque sean complicados, sino porque el tamaño de las cajas a veces o de los chasis no es adecuado para colocar los 140 mm en todas partes, y que su parte trasera lo normal es colocar uno de 120 mm, que es para lo que el espacio de salida del flujo de aire está preparado. Los ventiladores de 140 mm lo bueno que tienen es que introducen más caudal, tienen más presión de aire, pero también el aire está más repartido. De todas formas, sea como fuere, vamos a abrir primero el paquete, vamos a ver cómo vienen los ventiladores y luego vamos a hablar un poquito de sus especificaciones. Como vemos, estamos ante un paquete sencillo. Tenemos en la parte superior, al hacer la apertura, los 4 tornillos de sujeción o montaje, los mismos tornillos que disponen sus hermanos menores, de buena calidad, un buen cabezal de mucha resistencia, y tenemos después el ventilador sin mayor protección que el de la propia caja y el ensamblado exterior del plástico del ventilador. Siendo de 140 vamos a tener unas 1800 revoluciones por minuto de máximo. Al ser algo más grande que los de 120, los decibelios se quedan en unos 30,5 aproximadamente, pero a esas revoluciones constantemente y teniendo dos ventiladores de 140 mm no vas a necesitar más entrada de aire. De todas formas, gracias a la tecnología de motor de bucle cerrado, hará que las revoluciones sean las necesarias para mantener la velocidad que necesitan, aunque tengan alguna resistencia que le impida llegar a los números que son el estándar. Lo bueno de un ventilador grande es que tenemos un flujo de aire de mínimo de 72,2 y máximo 122,6, lo cual es muchísimo, y además una presión de aire de 2,44. En cuanto a los vatios, son unos 5,4 y un amperaje de 0,45. Además tenemos un conector de 4 pines y tenemos una vida útil de 80.000 horas en continuado a 25 grados centígrados, con lo que con un voltaje normal de 12 voltios es con lo que debería estar funcionando. Sin embargo, mantiene su funcionamiento con un voltaje operativo desde los 3 a los 13,2 voltios. Los rodamientos de rifle y el motor de 4 polos, fijado con tornillos, nos da un peso de unos 188 gramos en total por ventilador, y hace que la durabilidad, aunque le hagamos sufrir, no sea un problema y no tengamos que preocuparnos de ellos, salvo para realizar la limpieza de nuestro chasis y hardware. El tamaño de los cables es proporcional al cuadro exterior del ventilador, en el mismo color blanco, con un acabado y un detalle que la verdad es que está fenomenal. El cable no sufre nada, está muy bien protegido desde el centro hasta su llegada al conector de 4 pines. Se suele decir que los ventiladores de 140 mm no valen la pena, que es mejor 3 de 120 que 2 de 140 mm. Lo importante es que el flujo sea un flujo continuado, de forma que el calor que se está generando por los componentes del uso del ordenador se disipe lo antes posible y se mantenga una temperatura estable. En comparación con un ventilador de 120, en concreto con los de 120 de Be Quiet de la misma serie, coge más revoluciones el de 120, pero eso no significa más aire. Lo que significa es que el aire es más concentrado, más rápido. Con respecto al aire concentrado, lo que quiero decir es que si ponemos la mano delante del ventilador y la vamos sacando poco a poco hacia el borde, vemos que en cualquier ventilador que sea de este tipo, y más debido a su parte exterior y la forma en que concentra todo el aire, nos damos cuenta de que la mayor parte del flujo se dirige en una línea recta sin opción a irse hacia los bordes, de forma que el aire esté lo más concentrado posible. Y es que realmente es lo que se pretende para evitar que el aire se mantenga, se caliente. Es por ello que a veces cuanto más aire no significa que sea mejor. Está claro que si elegimos estos u otros ventiladores no debe ser porque queden bonitos en primera instancia, obviamente es la eterna pelea, siempre queremos un diseño que se adapte a lo que queremos, pero con una funcionalidad excelente
Y hablando de estos ventiladores, tenemos un diseño bonito, en blanco y en negro, la funcionalidad la tienen de sobra. Como he dicho, los colores pegan con la mayoría de las cajas, si no es el 95%. Lo bueno es que estos ventiladores, para mí lo bueno, es que no tienen ARGB, eso es de agradecer para mí, porque es que los ARGB encarecen mucho unos ventiladores, ya que solamente por tener las luces y dar ese toque gamer hace que tengamos un precio más elevado por un producto muy bueno. Y es que estos ventiladores, los Be Quiet Pure Wings 3 de 120 y 140, por el precio que tienen, están fenomenales. Hablamos de 16,40 euros por ventilador y, como hemos dicho, si cogemos dos ventiladores de 140 para meter aire en el chasis es más que suficiente, aunque no hace falta que lo diga. También podemos usarlos en radiadores gracias a su marco, como hemos comentado, su marco que concentra mucho el aire, y el motor de bucle cerrado que también hemos dicho. Es por ello que si queremos darle una alegría a nuestro hardware y queremos prepararlo para el calor del verano, sin que nuestro PC parezca un avión y acabe con un ruido que nos vuelva locos, si nos hacemos con un par de estos Be Quiet Pure Wings 3 de 140 y uno de 120 o 3 de 120 o como queramos para nuestro ordenador, desde luego nos lo va a agradecer. Y hasta aquí la review, muchas gracias por verlo hasta el final, sois libres de darnos like o suscribiros si os ha gustado, además eso nos ayuda a traer más hardware para verlo con vosotros. Esperamos que toda esta información nos sea de utilidad, os leemos en la caja de comentarios, muchas gracias por estar ahí, siempre es un placer, un saludo.